Muy bienvenidos un día más aquí a nuestro programa, a vuestro programa Mejor Cada Día. Estamos muy contentos de teneros ahí nuevamente en otra edición para hablar de temas interesantes, tan interesantes como el que traemos hoy hasta vosotros. Hoy vamos a hablar acerca de la resolución de conflictos, la espiral de conflictos y la resolución de conflictos en el hogar, en la familia. Vamos a hablar con José Luis Lasso, él es terapeuta familiar por la Universidad de Salamanca. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Hola, bien, encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, pues para nosotros también es un verdadero placer contar con tu presencia porque aprendemos muchas cosas y vamos a ir primero a la calle a ver qué nos dicen precisamente ustedes acerca de estos conflictos o de la resolución de estos conflictos. Vamos a opinión pública. Problemas de domésticos, el que hacer en casa uno hace y el otro no hace y las discusiones siempre empiezan ahí. Uno piensa una cosa, otro piensa otra y entonces es muy difícil ponerse la pareja de acuerdo en la educación de los hijos. Entonces, y hay que estar compenetrados en decirle sí o no al niño. No puede decir uno no y el otro sí, eso no. Los hijos. Los hijos y las horas fuera del trabajo, que si has hecho tú esto con tu hijo, que si no lo has hecho. Pienso que la falta de comunicación es un factor importante. También, por ejemplo, la desconfianza. ¿Y qué otra cosa más? Tal vez la poca tolerancia. Entonces, si esos factores fallan, pienso que puede incidir negativamente en una relación de pareja. Las horas de dedicación de estudios, las horas de... Hay muchos juegos, hay muchas cosas que antes no teníamos y ahora hay videojuegos por todos los sitios, no sé, no hay límite. Entonces la discusión principal es, se paró el juego y hay que estudiar. Con los estudios, supongo. No sé, algo como los valores básicos de una persona. No sé, para mí es muy importante, por ejemplo, ser honrado, el respeto hacia los demás, y yo pienso que la comunicación, padres e hijos, es vital. No solamente ser un padre o los padres autoritarios, sino ser padres y amigos. Hablarlo, siempre hay que hablar las cosas y siempre hay solución. Hablando, o sea, sobre todo hablando y no dejarlo pasar y ponerle soluciones, porque es muy fácil dejarlo pasar y al día siguiente se vuelve a plantear el problema. O sea, que hay que solucionarlo y sobre todo comunicación. Hablando, toda la familia, o sea, la familia padre, madre, hijos. Los hijos deben hablar directamente con sus padres, hay que intentar ser, sobre todo entregarles, que ellos se sientan con la confianza de hablarnos, porque si uno es excesivamente autoritario, que el respeto y la comunicación sea por amor y respeto natural, no por autoridad así impuesta, porque eso no resulta en el largo plazo, ¿ya? Yo tengo muchas reservas, acudir. No conozco a mucha gente que vaya al psicólogo. Sí, yo creo que somos muy reacios a ir a un psicólogo, a que te asesore. Lo solucionamos yéndote con la amiguita a tomarte una Coca-Cola y ella te da consejos y tú le haces caso y a lo mejor no es la persona indicada para darte la solución, pero habría que ir. Me parece genial porque a veces no sabemos cómo pillar algún fallo que tenga el crío o la cría, algún fallo que pueda tener de miedos o cualquier cosa, algo en el colegio, un acoso o algo. Ahí a lo mejor son cosas que los padres se nos van de las manos. Entonces yo primero buscaría ayuda. Siempre somos un tanto reacios a decir, no me siento bien, creo que algo va fallando, voy al psicólogo y pido una cita mañana o no. No es así, no es tan fácil, porque la idea general es que si uno va al psicólogo o va al psiquiatra, dice, no, está un poco loco, pero yo pienso que eso es una idea completamente equivocada, porque uno necesita ayuda profesional. Son muy diversas las opiniones que podemos recoger en la calle. Vamos a ver qué nos dice nuestro especialista. José Luis, en primer lugar, como terapeuta familiar, me imagino que lo que más tratas son precisamente conflictos familiares y de pareja. ¿Hay algún elemento que sea común a todos los conflictos? Pues sí, es curioso porque justamente mi profesión lo que más trato es conflictos. Si no hubiera conflictos no me vienen a consultar. No tendrías trabajo. Claro. Sí, yo en terapia he ido constatando a lo largo de estos años, ¿no?, que hay un elemento que es común y es, bueno, hay muchos elementos en común, pero hay uno que me llama mucho la atención a mí como terapeuta. Cuando entrevistas a uno de los dos, ellos te dan su versión.
Después entrevistas al otro, suelo hacerlo estando juntos, ¿no? Pero cada uno da su versión de los hechos y del conflicto. Y cuando escuchas a cada uno de ellos parece que te están contando dos películas completamente diferentes. Es el mismo conflicto, son los mismos problemas, es el mismo hogar, la misma pareja, pero cada uno percibe el problema desde su perspectiva. Es decir, parecen de verdad dos películas diferentes, como si me contaran cosas. Eso es lo que me llama mucho la atención, ¿no? Eso significa que cada uno, lógicamente, lo está viviendo de una manera diferente, y que cada uno tiene una sensibilidad diferente, y que cada uno está encerrado en su cuartito, en su rinconcito, y ve la vida de pareja, me refiero, de una manera muy diferente. Preguntamos a la gente en la calle cuáles pensaban que eran pues, los principales motivos o los principales temas de conflicto entre la pareja o con los hijos. ¿Cuáles piensas que son esos principales temas de conflicto, por ejemplo, en la pareja? Bueno, hay tantos temas de conflicto, ¿no? Las parejas, cuando no se entienden, cualquier cosa es una excusa para generar un conflicto. Es decir, no sé, yo me he encontrado parejas, por ejemplo, que simplemente por llegar a la casa y no tener la comida preparada se genera un problema ahí, una discusión tremenda, ¿no? Una cosa tan simple y tan tonta como esa, pero hay algunos que de cualquier cosa hacen una montaña y un conflicto. O sea que motivos hay muchos, cada persona busca sus motivos, ¿no? Puede ser a veces por la educación de los hijos, o puede ser por la economía también, que si no va bien, o cualquier cosa. Finalmente, no hay motivos, sino que hay personas, eso es lo que quiero decir. Si las personas son conflictivas, si las personas no saben encontrar soluciones, ni saben comunicarse, finalmente esas personas buscarán conflictos donde no los hay. El problema no son los conflictos, es la forma en la que enfocamos el conflicto, ¿no? Eso es. ¿Por qué crees que se da este fenómeno del que nos hablabas? Bueno, pues ya lo he explicado un poquito, simplemente es porque cada uno lo ve desde su rincón, ¿eh? Nosotros en psicología vemos, cuando hay un conflicto, vemos a cada miembro de la pareja como si estuviera en un rincón de la habitación, ¿eh? Nos imaginamos una habitación y entonces uno está allí atrincherado en su rinconcito y el otro atrincherado en su rinconcito, ¿no? Y desde allí, pues, se lanzan dardos, ¿no? En lugar de buscar un encuentro en el centro, ¿verdad?, donde podamos dialogar, donde podamos encontrarnos, no, están atrincherados en sus rincones. Y en cada rincón, cada uno ve la vida de una manera diferente y el problema de una manera diferente. Y casi siempre culpabilizando al otro. La culpa la tiene el otro siempre, no yo, ¿verdad? Entonces, claro, se nota que tenemos que romper esas barreras y tenemos que intentar que se encuentren de nuevo en un espacio de comunión, de comunidad, ¿no? ¿Qué es exactamente una espiral de conflicto? Sí, cuando empieza un conflicto entre dos personas, pero eso es extensible a cualquier otro conflicto, ¿eh? No solamente en la pareja, sino puede ser entre un jefe y un empleado, o entre dos países. Es decir, siempre que hay un conflicto, empieza una espiral o un ciclo, ¿no? Un ciclo, es decir, algo que va creciendo, que se va desarrollando en el conflicto. Y básicamente son la agresión, o sea, en un conflicto hay agresiones, y si hay agresiones, lógicamente hay una defensa, yo me defiendo también, ¿no? Hay una autoprotección de mí mismo, es decir, una defensa de mí mismo. Igual que pasa con las guerras. En las guerras hay ataques y protección de los ataques del enemigo. Por lo tanto, eso es lo que encontramos en las parejas. Eso sería la espiral, ¿no? Esa espiral que sería como unos muros que van creciendo en torno a nosotros y son esas paredes de autoprotección y de agresión al otro. Hablas del conflicto pues, con el símil de una guerra. En las guerras se utilizan armas. ¿Qué armas se utilizan en los conflictos familiares? Cuando uno está acostumbrado a trabajar con personas y con problemas familiares y de pareja, a veces te encuentras armas que ni siquiera yo hubiera sospechado nunca, ¿no? Pero cada uno usa sus armas, ese es el tema. Cada uno usa lo que tiene, ¿eh? El hombre casi siempre usa más sus músculos porque tiene más fuerza física, ¿no? Y entonces se le va la mano con más facilidad, mientras que la mujer utiliza otras armas, las que tiene. La mujer es tiene más recursos psicológicos y encuentra la forma de manipular o de agredir psicológicamente más que el hombre, mientras que el hombre a lo mejor se le va más la mano. Es decir, que cuando me hablan de agresiones y de violencia,
Yo no justifico la violencia física, por supuesto, pero antes de la violencia física ha habido violencia seguramente psicológica, emocional, ¿verdad? Y ahí la mujer tiene todas las de ganar, porque la mujer tiene más recursos a la hora de luchar con sus capacidades psicológicas. Así que cada uno lucha con sus armas, ¿eh? En las guerras también se producen muertos, se producen heridos. ¿También ocurre esto en un conflicto en familia? Pues por desgracia sí. Encontramos que a veces una pareja que ha estado peleando durante mucho tiempo, y al decir peleando puede ser simplemente verbalmente, pero es una pelea finalmente, ¿no? Es una guerra. Y notas que hay un desgaste, que hay heridas, y heridas a veces muy profundas, que cuestan de sanar. Yo me encuentro muchas personas heridas por el mundo, justamente por conflictos de pareja. Una vez estuve tratando un caso donde cuando vino la señora, porque era él el que me había pedido ayuda en este caso, cuando vino la señora y le pregunté cómo estaba, me respondió: estoy cansada de tanto luchar. Estaba herida, aquella mujer estaba herida, se le notaba en su rostro, en su cara, ¿no? Es decir, como si tuviera ya los brazos caídos, como ya no tengo más fuerzas para seguir luchando, ¿no? Y eso se nota en la actitud de los ojos, es decir, la persona llega un momento que ya no puede luchar más, está herida, ¿no? O sea que toda pelea, toda lucha, toda guerra, todo conflicto de pareja deja heridos, por supuesto, y a veces muertos. Cuando se muere la pareja es que ya se ha muerto. El divorcio, ¿no? Sí. Además del símil de una guerra como conflicto, también hay otros símiles, como por ejemplo un partido de tenis, ¿eh? Parece que los dos están jugando, ¿es así? ¿Los dos juegan? La teoría dice que sí, la teoría de la psicología dice que sí, que todo conflicto se alimenta porque los dos elementos en conflicto aportan a ese juego llamado violencia o conflicto, aportan su granito de arena. Es decir, una persona no puede jugar al tenis sola, es decir, no tienes el otro, si otro se te va, pues ya no hay conflicto, ¿no? Eso es en teoría, es decir, eso tiene una dosis de razón muy grande, ¿no? En la práctica yo me encuentro que no siempre es así. Yo me encuentro a veces a personas, por ejemplo, en una pareja, donde una de esas personas ha luchado hasta lo indecible para salvar su matrimonio, para salvar la relación de pareja, ha puesto de su parte, incluso yo le he dado técnicas, ¿no?, para mejorar esa relación, tareas para que pueda hacer en casa, ¿no?, y esa persona lo ha ido haciendo y te das cuenta que el otro no quiere, no participa, que el otro pasa del tema. Es decir, que el otro es el que está destruyendo la relación porque no le interesa. A mí, como terapeuta familiar, cuando invito a que estén los dos en la terapia, porque yo siempre les invito a los dos, pero hay veces que uno no quiere. Bueno, pues si no quiere, vamos a trabajar con uno solo. Pero si uno no quiere y hay un conflicto muy fuerte, yo como terapeuta siempre me viene a la mente ver por qué no quiere esta persona. Alguna razón tiene que haber, porque a nadie nos gusta vivir en conflicto permanente. Entonces, cuando en la pareja hay alguien que no quiere solucionar el problema, que no quiere venir a terapia, algo hay detrás. Casi siempre me encuentro que ya esa persona ya se ha buscado otra persona que le satisfaga emocionalmente, ¿no?, y sentimentalmente. Entonces, cuando hay una tercera persona, no le interesa ya arreglar esta, ¿eh? Y la otra sigue sufriendo y sufriendo y sufriendo. Con lo cual, en la práctica, no siempre es un partido de tenis. Digo en la práctica, no siempre, a veces sí, sino que a veces uno no quiere. Y si uno no quiere, el otro no puede hacer nada. Y uno está jugando al tenis solo, y el otro abandonado, ¿eh? Me da por pensar en esas sesiones de terapia que tienes con matrimonios en los que uno de los dos no quiere jugar, simplemente el conflicto es porque se muestra totalmente indiferente, eso probablemente no acaba solucionándose positivamente, ¿no? Bueno, si hay voluntad, sí. Pero si uno de los dos no quiere, el otro... Claro, si uno no quiere, no hay nada que hacer, eso está claro. Es decir, en un conflicto los dos tienen que tener voluntad y nosotros los terapeutas no tenemos una varita mágica.
Es decir, yo no tengo una varita que los toque a los dos y ala, sus problemas desaparecen. Yo trabajo con la voluntad de ellos. ¿De verdad queréis mejorar vuestra relación? Si los dos quieren, en poco tiempo se recuperan, con ejercicios, con tareas que les doy y tal. Pero si uno no quiere, no hay nada que hacer, porque esa persona se cierra en banda, con lo cual... Lo importante es querer Claro, solucionarlo. claro. ¿Qué conflictos son más destructivos? ¿Los conflictos entre la pareja o los conflictos con los hijos? Todos los conflictos son destructivos, porque hemos dicho que los conflictos son como guerras, ¿no? Y siempre hay heridos. Pero si tuviera que decidirme por uno de los dos, yo diría que los conflictos de pareja son mucho más agresivos. Primero porque son entre personas adultas. Y las personas adultas tenemos más picardías, más malicia que un niño, por ejemplo, o que un niño con su padre. Los niños, puede haber un conflicto con un niño, con un hijo, y al día siguiente le das un abrazo y te lo acepta tranquilamente y ya está, y se le ha pasado al niño. Entre los adultos no es tan fácil. A veces los adultos llevan ese conflicto a extremos insospechados, de estar un mes, 2 meses sin hablarse. Una vez me comentaron, donde vive mi suegra, en la escalera, me lo comentó mi suegra, hace años. Dice que tenía unos vecinos que llevaban 25 años sin hablarse. Hola. Y yo como terapeuta me resultó hasta gracioso, como si fuera un chiste, ¿no? Digo, va, me estás tomando el pelo. Que sí, que llevan 25 años sin hablarse. Pero yo decía, pero si eso es imposible. 2 personas no pueden vivir juntas en la misma casa y no hablarse 25 años. De alguna manera tienen que comunicarse. Dice, pues así van. Y finalmente me dijo, mira, se comunican a través del perro. ¿Cómo que a través del perro? Sí, tienen un perrito y entonces como ya se han habituado a eso. Y entonces cuando uno tiene que salir o quiere mandarle mensaje al otro, se lo dice al perro. Oye, Chucho, que me tengo que marchar y tardaré 1 hora, voy a comprar, no sé qué, y se lo dice al perro para que lo escuche el otro. Me parecía gracioso, pero es triste. Y yo, claro, le dije, pero un perro no vive 25 años. Dice, no, cuando se murió uno, compraron otro. Pero se comunicaban a través del perro. Es increíble. 25 años sin hablarse, pero ¿cómo se puede vivir así? Pues hay algunos que llevan hasta esos extremos los conflictos, ¿no? En lugar de solucionarlos, hasta ahí llegan. Qué terrible, qué terrible. ¿Qué carencias hay en una pareja para que ocurra un conflicto? O para que no se sepa solucionar un conflicto, porque supongo que ocurren continuamente. Desde luego, la carencia número 1 es la falta de comunicación. Pero la comunicación en toda su extensión. Comunicar no es solamente hablar. Yo te hablo y tú me escuchas y tú me obedeces. Eso no es comunicación. Comunicación es hablar y es escuchar. Y dar valor a lo que estás escuchando. Entonces, cuando falla la comunicación, cuando falla ese elemento tan importante que tenemos los seres humanos, ¿no? Que es comunicarnos con otro ser humano, ¿verdad? Cuando eso falla, surgen tantos problemas, tantos conflictos, tantos malos entendidos, que si me dijiste, que si no me dijiste, es que saliste de casa y no me diste ni un beso, ni te despediste de mí. Empiezan tantos problemas, la comunicación desde luego falla. Podemos decir, por lo menos en los casos de terapia que yo trato, que el 90% de los problemas que hay en las familias está basado en el área, o está enmarcado en el área de la comunicación. Falla la comunicación. ¿Qué papel juegan, por ejemplo, la superioridad, la arrogancia, el dominio en estas situaciones de conflicto? Pues cuando hay un conflicto, cada uno quiere tener la razón. Y para demostrarte que yo tengo razón, yo voy a subir el tono de voz, es decir, cuando nos faltan recursos, los seres humanos somos así. Cuando nos faltan recursos, entonces utilizamos la violencia, el grito, el puñetazo encima de la mesa, ¿verdad? Es decir, finalmente la violencia no es más que una falta de recursos para comunicarme de una forma fluida con mi pareja o con mi familia. Cuando yo no tengo esos recursos, entonces recurro al puñetazo, ¿no? Entonces ahí cada uno intenta usar su poder, su dominio sobre el otro, su arrogancia, esa prepotencia, es decir, yo te tengo que machacar, porque soy más fuerte que tú. Y aunque no tenga más fuerza en los músculos, pero te voy a machacar aunque sea con razones o con argumentos, ¿no? Es decir, en la lucha siempre uno se siente poderoso sobre el otro y con derecho sobre el otro. Si lo comparamos a una guerra es que es muy parecido, En
En las guerras uno lucha porque cree que tiene recursos para destrozar al otro. Si cree que no tiene recursos ya no entra en la lucha. Al final de la guerra siempre pierden los dos, Al ninguno final gana, pierden ¿no? los dos, efectivamente. Y hay un desgaste psicológico tremendo, tremendo. En esos momentos del conflicto, a lo mejor es un conflicto tan importante y tan grave que no encuentran solución y deciden divorciarse. ¿Es un momento oportuno en mitad de un conflicto decidir algo tan importante y tan trascendental para la familia como un divorcio? Pues eso es lo que suele hacer la gente, ¿eh? Que cuando están metidos en un conflicto toman decisiones que posiblemente más adelante se van a arrepentir. Porque cuando nosotros estamos excitados, estamos alterados, nuestro sistema nervioso está alterado, nuestra adrenalina está a tope, es el momento donde menos capacitados estamos para tomar decisiones. Es decir, estamos alterados, estamos bajo una presión que no es la habitual. Nosotros no siempre estamos con la adrenalina y siempre estamos enfadados. Por lo tanto, cuando estamos bajo esos efectos, no estamos capacitados para tomar decisiones, porque esas decisiones que tomemos seguramente nos vamos a arrepentir más adelante. Y sin embargo la gente las toma justamente en esos momentos. Yo cuando estoy en terapia siempre les digo, por favor, no toméis decisiones ahora. Estáis en un momento de tensión, primero relajaros, intentar buscar soluciones, y cuando ya estéis en frío y podáis pensar y reflexionar bien, entonces será momento de tomar decisiones. Pero la gente suele tomar decisiones en el momento del subidón. Hay parejas que aún después de separarse se siguen haciendo daño. ¿Cómo parar el conflicto después de haberse separado? Porque a veces les persigue, se han separado, se han divorciado, pero el conflicto les persigue. Sí, eso en psicología se llama agarrar a la persona y que no la sueltan, ¿eh? Es como dos niños que se están peleando en el patio del colegio, ¿verdad? A veces se agarran uno al otro y por mucho que venga la profesora a separarlos, ellos siguen agarrados ahí, ¿verdad? No se sueltan uno al otro, ¿no? Y eso es lo que suele pasar a veces con las parejas, es decir, aunque nos hemos separado, aunque nos hemos divorciado, bueno, pues ya teóricamente tendríamos que vivir en paz, ¿no? No podíamos vivir juntos, vamos a vivir separados, pero vamos a dejarnos en paz, no. Hay personas que aún separados, por teléfono, amenazas, llamadas de teléfono, insultos, a veces hasta persecución física por la calle. Yo me acuerdo una pareja que me consultaron hace también unos años y ella se sentía perseguida por él. O sea, había una violencia entre ellos tremenda, y ella se separó de él y entonces él le perseguía, iba a esperarle a la salida del trabajo y ella llegó un momento que tenía miedo, ¿no? Yo no sabía cómo iba a reaccionar esta persona, ¿no? Es decir, que aún después de divorciados hay gente que no sabe soltar a la persona, pero suéltala, déjala tranquila. O sea, no quieres vivir con ella, no puedes vivir con ella o con él, pues suelta a la persona y vivir en paz, pero hay gente que no sabe hacerlo. ¿Cómo podríamos parar ese conflicto? Bueno, hablando con ellos, claro, y hablando con la persona que a lo mejor no sabe soltar a la otra, ¿no? Y hacerle ver pues, lo que estamos hablando ahora, es decir, vamos a ver, ¿tú quieres a esta persona? Si quieres vivir con ella, tendrás que vivir bajo unos parámetros de amor y de respeto y de cuidado y de comprensión, en fin, todos esos parámetros que necesitamos los humanos para vivir juntos. Pero si tú no eres capaz de vivir así, si vosotros no sois capaces de crear un ambiente saludable y de paz en vuestra relación, pues vale, vivir separados, pero déjala tranquila o déjalo tranquilo. Pero es que, de verdad, es que estamos hablando de personas que no tienen recursos. Y como no tienen recursos, pues hay que enseñarles, pues eso, en terapia o alguien de la familia que sea capaz de ver esta situación y le pueda aconsejar, ¿no? Pues mira, escucha, déjala tranquila, haz tu vida y que ella o él haga su vida también, ¿no? Pero no estéis ahí enganchados constantemente como los niños. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Ya saben que en estos momentos les recuerdo que tenemos una página con cursos interesantes, absolutamente gratuitos, ofrececursos.org. Vamos a esa pausa y volvemos ya. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la Palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida.
¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vocesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vocesperanza.com. Ya estamos de vuelta aquí en Mejor Cada Día, hablando hoy acerca de esa resolución de los conflictos familiares. Estamos hablando con José Luis Lasso, él es terapeuta familiar. José Luis, ¿se puede fijar un porcentaje de culpabilidad? Porque a veces se dice que, bueno, pues que cada una de las partes tiene un 50%. Antes nos contabas algo similar en el partido de tenis. Lo mismo que en el partido de tenis, hay estereotipos, ¿no? Que siempre se dice que en un conflicto o en un divorcio, pues la mitad la tendrá la culpa uno y la otra mitad el otro, ¿no? Es difícil poner un porcentaje, es muy difícil. 50%, 40-60, 70-30, en cada caso será diferente, ¿no? Lo que sí puedo decir es que el 100%, cada uno somos responsables del 100% de lo que tendríamos que poner en la relación. Es decir, si yo no estoy poniendo mi 100% de entrega, de amor, de comprensión, de respeto, es decir, si yo no estoy poniendo el 100% en mi relación, algún porcentaje de culpa, por decir algo, porque no me gusta la palabra culpabilidad, pero de responsabilidad tendré. Es decir, si yo no me estoy entregando al máximo en esa relación, algo tendré que ver en que la relación sea conflictiva o finalmente se rompa. Porque a veces hasta por omisión podemos estar aportando elementos, ¿no?, para distorsionar la relación de pareja. Es decir, no es solamente el que es agresor y el que tiene una actitud pasiva y el que nunca le da un beso a su pareja, el que nunca lo abraza o el que nunca... ahora mismo estoy llevando un caso justamente de este calibre. En este caso es al revés. Normalmente las mujeres son más afectivas que los hombres en general, pero en el caso que estoy llevando ahora es al revés. Estoy llevando un caso de un hombre que es muy sensible, se le ve cuando me habla, es muy sensible, disfruta de cada cosa de la vida y le gustaría tener una relación afectiva con la mujer. Le gustaría, pero la mujer siempre quita para allá, quita, siempre sacándoselo de encima como si fuera un leproso. Y el pobre hombre siempre se ve rechazado, ¿no?, por la mujer, con lo cual el hombre ya lleva años así y está cansado. Dice, a mí me gustaría tener una relación cálida, afectuosa con mi mujer, y ella no me deja que me acerque a ella. Y yo le digo, pues habla con ella y proponle, si he hablado muchas veces con ella y siempre acaba igual, siempre estás con tus tonterías, ¿no? Y entonces se lo quita de encima, no afronta la realidad. Bueno, estoy empezando ahora a trabajar con esta pareja, ¿no? Por lo tanto, 50% es muy arriesgado decir, pero un porcentaje todos tenemos. Cuando hay un conflicto, algún porcentaje tenemos de responsabilidad en la relación de pareja, porque no olvidemos que la relación de pareja es cosa de dos, no es de uno solo. Entonces, o los dos están poniendo elementos para que funcione, o los dos están dejando de poner elementos para que no funcione. Los dos tendrán algo de responsabilidad, eso sí. ¿Es verdad que cuando algo nos altera es porque alguien ha reactivado una herida en nosotros, una herida que ya teníamos? Eso es lo que dicen los cánones de la psicología, ¿no? Y que cuando alguien hace algo que a ti te molesta y siempre ponemos la culpa en el otro, no mires tanto en el otro, mírate a ti mismo. Es decir, a ver, ¿qué hay dentro de mí que ha reactivado mi reacción de algo que no me ha gustado? Por ejemplo, hay personas que no les gusta que les griten, por lo que sea. A lo mejor en la infancia tuvieron un padre, una madre que les gritaba mucho y tal, y han quedado saturados ya de tanto grito, entonces no les gusta que les griten. Entonces cuando viene alguien y les gritan, esa persona se pone tensa, y posiblemente salte también gritando, porque le ha alterado, ¿no? Entonces ese grito de la otra persona lo que ha hecho es reactivar un mecanismo de defensa que ya tenía dentro, porque ya lo activó en el principio de su vida, ¿no?, al principio cuando era niño, ¿no? Por lo tanto, lo que está tocando es heridas que no se han sanado, que no se han curado. Ese es el tema. Cuando algo te ponga nerviosa o nervioso, no mires al otro, no culpes al otro.
sino algo hay dentro de mí que no he saneado. Algo me está a mí, mirémonos dentro de nosotros. Sin duda lo que más nos interesa es aportar soluciones para sanar una solución, o sea, una relación conflictiva con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, nuestros hermanos, en fin. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso siempre es la comunicación, el diálogo. Es decir, llamar a la persona, buscar un tiempo, un momento donde estemos tranquilos, incluso si hace falta que pactemos ese espacio de tiempo. Es decir, que no lo hagamos corriendo deprisa mientras entramos al comedor, a la cocina o no al baño, ¿no? Sino, mira, yo necesito hablar contigo. ¿Cuándo podemos charlar? Que podamos tener 15, 20 minutos para charlar. Y entonces la otra persona que también se moje, decir, no, pues ahora, vale, a la noche, ahora no porque tengo que marcharme, a la noche. Es decir, que sea un espacio de tiempo que sea pactado por los dos, pero que cuando nos encontremos los dos sepamos que vamos a hablar de eso. Y entonces, si preparamos el ambiente, si preparamos la conversación que vamos a tener, te aseguro que la conversación será menos tensa que si lo hacemos así entre pasillos, corriendo deprisa. No, vamos a quedar. Y entonces vamos a dialogar. Y vamos a expresar cada uno lo que piensa, lo que siente, ¿verdad? Vamos a escuchar al otro también lo que piensa, lo que siente. Por lo tanto, el diálogo es fundamental y yo diría que es el primer paso para buscar una vía de solución. Pero a veces, José Luis, es complicado dialogar con alguien que no quiere dialogar con nosotros, ¿no? Como decíamos antes, es bastante difícil y esas situaciones se suelen dar en algunos hogares. Se da por terminada esa relación cuando uno de los dos no quiere dialogar, no quiere buscar soluciones, no quiere... ¿Terminamos con la relación o aún podemos hacer algo? Bueno, habrá que insistir una y otra vez, es decir, yo parto de la base de un hecho real. Es decir, cuando hay un conflicto, las dos partes están sufriendo. No hay uno que se lo está pasando muy bien y el otro que está sufriendo mucho. Y sobre todo en la relación de pareja es cosa de dos, no de uno, siempre lo diré, dos. O los dos son muy felices o los dos son desgraciados. Yo no me he encontrado ni una sola pareja que uno sea muy feliz y otro sea un desgraciado. O sea, no existe. Los dos están viviendo el conflicto de maneras diferentes, seguramente. Pero los dos lo están pasando mal. Por lo tanto, si en un primer intento de diálogo la otra persona no quiere hablar, bueno, yo como la terapeuta me saltan las alarmas, a ver por qué no quiere, ¿no? Pero a lo mejor no es el momento tampoco. A lo mejor esa persona no está preparada para afrontar ese diálogo. Y a lo mejor necesita buscar recursos, ¿no? Incluso fortaleza psicológica, porque a lo mejor no tiene recursos psicológicos para afrontar esa conversación. Por lo tanto, dejaremos pasar unos días y volveremos a insistir. Mira, tengo ganas de hablar contigo, por favor, vamos a hablar, necesito hablar contigo. Ahora, si esa persona permanentemente se niega al diálogo, lógicamente es que entonces no hay vías de comunicación, no hay vías de solución de conflictos, porque lo que tenemos las personas que nos diferencia de los animales es la capacidad de pensar, de razonar y de dialogar. Si no usamos esa herramienta, difícilmente podremos llegar a un acuerdo. A veces las heridas han sido muy profundas y parece que no hay posibilidad de reconciliación. ¿Existe ese punto sin retorno? Tristemente existe en la realidad. En la teoría yo diría no, todo problema y todo conflicto tiene sus soluciones. Eso sería la teoría y está bien. Todo conflicto tiene sus soluciones, pero siempre y cuando quieran las dos partes. Pero si una parte persistentemente y por la razón que sea no quiere, pues claro, llega un momento que llegamos a un punto sin retorno. Y entonces la relación se rompe, está claro, no podemos ya buscar vías de conciliación, con lo cual en la realidad existe ese punto sin retorno, sí. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Poco más podemos hacer, porque ya si es un punto sin retorno, es que ya la relación ha llegado demasiado lejos en su deterioro y entonces pasamos a la siguiente fase que hablábamos antes. Pues seguramente tendrán que separarse o divorciarse o lo que sea y vivir en paz. Eso sí, por favor. Si llegamos a ese punto, dejar vivir en paz a la otra persona, no sigamos atosigándola y molestándola aún después del divorcio, ¿no? ¿Se puede llegar a perdonar un daño psicológico profundo? A veces se causan heridas muy graves. Mira, yo creo mucho en el perdón. Creo en el perdón porque incluso Jesucristo nos habló del perdón, ¿verdad? La Biblia nos habla del perdón, de perdonar a tu enemigo y de perdonar a aquel que te ofendiere hasta 70 veces 7, dice, o sea, siempre, ¿no?
En el perdón hay salud psicológica. Yo he tratado muchos casos de personas que no habían perdonado a alguien que le había hecho daño, y así llevaban años y años y años, y la persona que se perjudicaba más era la persona que no era capaz de perdonar. Después me he encontrado personas también que no son capaces de perdonarse a sí mismos un daño que han hecho a alguien y son conscientes de ello. Y entonces no se perdonan a sí mismos y viven siempre con ese remordimiento de conciencia, viven hundidos, ¿verdad?, porque le hice daño y no son capaces. Por lo tanto, el perdón es salud psicológica. Cuando tú eres capaz de perdonar a alguien que te ha hecho daño, tú vives en paz, vives tranquilo, ya no vives con esa angustia, ¿verdad? Podrás mirar a esa persona a los ojos, y aunque no le mires a los ojos, porque a lo mejor vive lejos, lo que sea, pero finalmente tú tendrás una paz interior. En todo conflicto, si fuéramos capaces de poner una dosis de perdón por lo que me han hecho, y perdón por lo que yo he hecho también, nos aliviaría muchísimo la vida y la existencia. Algunas personas dicen que no les es posible perdonar porque no les han pedido perdón. ¿Puedo perdonar sin que la otra persona me pida perdón? Puedo perdonar, pero incluso por salud propia. Porque si tú vives toda la vida con un rencor y un odio hacia una persona que te ha hecho daño, a quien te perjudicas es a ti misma, ¿eh? Por lo tanto, aunque no me hayan pedido perdón, yo debería tener esa actitud de perdonar. Es decir, mira, no le deseo ningún mal, que le vaya bien en la vida, pero no sentir ese odio y ese rencor. Yo no sé si tú has leído alguna vez el pasaje ese de la Biblia que dice Jesucristo, cuando le estaban crucificando incluso, estaba pidiendo perdón por los que estaban matando. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús es un modelo para nosotros, es increíble. Jesús estaba pidiendo perdón por aquellos que le estaban asesinando injustamente. Esa es la actitud que nosotros deberíamos aplicar a nuestra vida. Perdonar, aunque aquella persona que me está haciendo daño no se haya arrepentido. Eso es su problema. Pero mi problema es tener una actitud de perdón, incluso para mi propia salud psicológica. ¿Cómo se puede limpiar una relación dañada? Pues es muy importante hacer algunas cosas para sanear esa relación dañada, ¿no? Pero además del perdón, que es lo que estamos comentando, tenemos que conseguir borrar de nuestra vida, por lo menos que esté presente en nuestra vida, ¿no?, ese daño que nos han hecho. Algunos dicen, yo perdono pero no olvido. Bueno, está bien, tenemos una capacidad ahí dentro del cerebro de almacenar recuerdos, de almacenar vivencias de la vida, ¿no? Y es verdad que no podemos olvidar aquello que nos han hecho daño, no podemos. Pero sí podemos hacer que lo que nos han hecho no nos perjudique, no nos dañe, no acabe con nuestra vida y con nuestra existencia. Si quieres te lo explico con un ejemplo. Bien. Una vez estaba visitando una ciudad, me habían invitado a dar unas conferencias y me acuerdo que entre el público, el primer banco, ahí en las primeras sillas entraron un chico con dos chicas. Después, cuando terminé las conferencias, se dirigieron a mí. El tema es que una de las chicas, no la novia, sino la hermana, me pidió orientación. Y me contó una historia tan triste, tan triste. Eran personas que no eran españolas, venían de otro país, pero eso es lo de menos. Y ella había venido a España justamente huyendo de una situación terrible que había vivido. Ella se había criado en una familia muy conservadora, muy culpabilizadora de las cosas malas, es decir, como muy perfeccionista, ¿verdad? Y entonces esa chica la habían llevado siempre entre algodones. De tal manera que un día la chica pues conoció a un chico que estaba casado y tuvo una relación sexual con él, y entonces esa chica quedó embarazada. Cuando los padres se enteraron, te puedes imaginar lo que se montó en aquella casa. Si antes ya los padres eran rígidos, culpabilizadores,
la trataron fatal, muy mal, como si fuera un trapo, ¿eh? La trataron horriblemente mal, ella se sentía humillada, se sentía justamente por lo que había hecho. O sea, ella ya tenía un cargo de conciencia de lo que había hecho, pero encima vienen los padres y caen sobre ella como si fuera una losa que la aplastaba, ¿no? La cuestión es que esa chica tuvo a la niña, que finalmente fue una niña, y seguía viviendo con los padres. Pero los padres la estaban hundiendo y machacando tanto que ella huyó literalmente de la casa de sus padres, dejó a su propia hija allí con los padres, porque ya no podía soportar más, estaba al borde del suicidio. Y entonces se vino a España, y vino con el hermano. El hermano estaba aquí viviendo, y ella pensaba que con el hermano encontraría mayor comprensión, cariño, tal. Cuando llegó aquí, el hermano se comportó exactamente igual que los padres. Y la pobre chica estaba desesperada. Bueno, yo tuve que trabajar un poquito esa relación, su propia autoestima, mejor dicho, tuve que trabajar su propia autoestima y le hablé del perdón. Claro que sí, yo vi que en ese momento se aplicaba perfectamente ahí, ¿no? Era una persona creyente y yo le dije, ¿tú crees en el perdón de Dios? Me dijo, sí. ¿Tú has pedido perdón a Dios ya por lo que hiciste? Sí. ¿Tú crees que Dios ya te ha perdonado? Me dijo, sí. Entonces, ¿por qué no te perdonas tú misma? Me acuerdo porque, repito, era un fin de semana que estaba en una ciudad, era un sábado por la noche, nos llevaron a casa de unos amigos para que pudiéramos cenar allí, y después de la cena estuve con ella hasta las 3:30 de la mañana. Yo no podía marcharme dejando a aquella criaturita sufriendo como estaba sufriendo. Me daba pena. Y yo tenía que coger el avión a las 6 de la mañana, casi no dormí esa noche, pero no me importó. Necesitaba esa persona la terapia del perdón. Yo creo en la terapia del perdón. Tenemos que ponerla más en práctica. Bueno, existen familias creyentes de diversas denominaciones religiosas, eso no nos importa, que dedican tiempo al día a pues, diferentes actividades espirituales, como por ejemplo orar, leer, en fin, actividades espirituales en familia. ¿Qué efectos tienen esas actividades en la vida familiar, especialmente respecto a la solución de conflictos? Quiero decir, ¿las personas que tienen una vida espiritual en familia tienen menos conflictos o tienen más facilidad para solucionar los conflictos? Sin duda, yo una vez traté una parejita que tenía problemas, conflictos graves, y le recomendé que leyeran un libro juntos, un libro de carácter espiritual. Y entonces lo hicieron y se fueron recuperando, porque lo importante era en ese momento que hicieran algo juntos. Ellos ya leían por separado, ellos me dijeron, ya leemos, no, pero leer juntos. Y entonces cuando empezaron a leer juntos y a hacer una cosa juntos, ¿verdad?, eso les fue ayudando a recuperar su relación. Y si son creyentes y oran a Dios, pues lógicamente tienen ya un poder superior que también les va a ayudar, seguro. Bueno amigos, pues es un tema interesante el tema de cómo resolver los conflictos. Conflictos siempre vamos a tener, la vida está llena de problemas, pero tenemos que ser capaces de encontrar las fórmulas adecuadas para esa resolución de conflictos. Todavía más importantes si se trata de nuestros seres amados, ¿verdad?, de nuestros seres queridos, de nuestra familia. Bueno, pues vamos a hacer ese pequeño resumen al que os tenemos acostumbrados de En pocas palabras para resaltar las ideas más interesantes.
Como muy bien nos decía nuestro invitado y como muy bien recoge nuestra sección en pocas palabras, uno de los temas más interesantes para la resolución de conflictos es precisamente la comunicación, el diálogo. Pues ese va a ser el tema de nuestra segunda opinión. Vamos a estar atentos. ¿Podríamos decir que la comunicación es la herramienta principal en la resolución de conflictos? Si es así, ¿por qué? Pues sí que es así. ¿Y por qué? Pues porque básicamente la mayoría de conflictos vienen dados por una mala comunicación, es decir, interpretaciones diferentes de la realidad. Cada persona tiene en su interior un diccionario propio que no coincide ni con el de la Real Academia ni con el de los demás. Por ejemplo, si yo digo la palabra mujer, tiene acepciones generales, pero para mí significará algo diferente, tendrá unos matices emocionales y físicos, incluso diferente a lo que tiene para ti la palabra mujer en abstracto. Entonces, esto sucede a todos los niveles y con todos los conceptos, desde los concretos a los abstractos. Por lo tanto, digamos que la comunicación, el entendimiento es casi casualidad, porque es prácticamente imposible hablar con palabras con significados diferentes y que signifiquen o se genere un espacio de contenido similar para ambas partes. Por lo tanto, si esa es la base del problema, solo a base de trabajar eso podemos encontrar la solución. ¿Qué errores frecuentes cometemos a la hora de comunicarnos que dificultan la resolución de conflictos? Pues uno de ellos es partir de la base de que nosotros tenemos la posición correcta, de que la realidad es nuestra realidad. Entonces, partiendo de ahí, difícilmente vamos a llegar a un entendimiento. Otro aspecto que también es clave es el vivir la comunicación para lo que es el ámbito de los conflictos como una competición. Yo tengo que argumentar para ganarte a ti, tú tienes que argumentar para ganarme a mí, yo tengo que defenderme de tus ataques y tengo que atacarte a ti, ¿no? Y no desde un ámbito de la cooperación, de, a ver, yo entiendo esto, ¿cómo lo has entendido tú para que entendamos lo mismo, ¿no? Entonces, esa perspectiva de tú y yo separados, de competición versus cooperación, hace que se dificulte muchísimo. Y luego también pues, tenemos que tener en cuenta todos los ruidos que encontramos pues, en los medios de comunicación, desde las terceras personas inmiscuidas, que interpretan además la forma en la que estamos solucionando el problema, a otros problemas de comunicación como puede ser pues, falta de escuchar unas palabras por el móvil que nos da la impresión de que nos ha dicho otra cosa totalmente distinto, no conocer a la otra persona e interpretar mal sus bromas o sus ironías, etc. Entonces, ¿qué aspectos de la comunicación deberíamos tener presentes a la hora de buscar soluciones a un conflicto? Pues hay herramientas en la comunicación, como puede ser la paráfrasis, que nos ayudan a darnos cuenta de que hemos entendido lo que el otro nos quería decir. No que hemos entendido lo que ha dicho, sino lo que quería decirnos. Que esto significa pues repetir, oye, has querido decir esto, esto y esto, con unas palabras similares, pero que no sean exactamente las mismas. También tenemos la opción de apoyarnos en el lenguaje corporal de forma coherente, para asegurarnos de que la comunicación está siendo entendida en la línea adecuada. Por ejemplo, pues esto para el sentido del humor, las bromas, las ironías que pueden quitar tensión al asunto, si van acompañadas de un lenguaje corporal adecuado, probablemente se entiendan mejor y no se sientan como ataques. Y otro factor, por ejemplo, importante a tener en cuenta sería el tiempo. Resolver un conflicto cuando tu marido te está llevando al trabajo a 5 minutos de llegar a la puerta del trabajo en un semáforo, quizá no sea el momento adecuado porque los conflictos pueden alargarse y no es positivo cortarlos en un momento en el que no estemos construyendo, sino que estemos en una fase de ataque, ¿no? o de desencuentro. Entonces, encontrar un tiempo adecuado en el que sepamos que acabaremos cuando acabemos, no cuando tengamos que acabar, pues es una buena solución para encontrar la mejor vía. Hay personas que ante un conflicto pretenden permanecer al margen y les da por no hablar. ¿De qué modo el silencio ya está comunicando un mensaje? Pues precisamente el mayor escritor sobre comunicación, Bateson, en uno de sus axiomas dice que es imposible no comunicarse. No comunicar ya es comunicar. Muchas veces creemos que nos quitamos de responsabilidades cuando estamos en una situación complicada y no damos nuestra opinión, pero el no dar una opinión es una carta en blanco a la postura que gana. Entonces, si por ejemplo en una reunión de trabajo un poco encubierta se decide no declarar el IVA o cualquier otro impuesto que pueda darse en una situación comercial y nosotros no decimos nada, somos legalmente igual de responsables. Pues sucede lo mismo con cualquier otro conflicto. El no hablar, aunque nos da una sensación de alivio al no participar activamente en una situación desagradable a nivel emocional,
nos implica y nos hace ser cómplices de justicias y de buenas decisiones también, ¿no? Pero es igual que si hubiésemos hablado como la postura que ha salido victoriosa, entre comillas, en el conflicto. ¿Es posible decir más cosas con nuestro lenguaje corporal que con las palabras? Sí, bueno, esto es algo que le gusta mucho a la gente, ¿no? El lenguaje corporal es cierto que abarca un campo tremendo de la comunicación. Se dice que solo el 30% de la comunicación es información verbal directamente. El resto se divide pues, en paralingüística, que es el tono de la voz, la intensidad, en la proxémica, que es cómo utilizamos los espacios. Por ejemplo, si yo estoy hablando contigo y estoy mirando ya con los hombros torcidos y los pies enfocando hacia allá, es casi que me quiero ir, ¿no? A ver cuándo acabamos. El tiempo también, el ritmo, el tiempo que te dedico, visualmente, a nivel kinestésico, por ejemplo, pues las posturas, si estoy así, estoy abierta, o si estoy así, es como que no tengo mucho interés en cooperar contigo, ¿no? Entonces sí que es cierto que es un gran porcentaje de la información que nos transmitimos es no verbal. Entonces, ¿qué pasos debemos seguir para conseguir comunicarnos adecuadamente y poder solucionar un conflicto? Bueno, pues a nivel general, lo primero es definir muy bien el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes son los implicados? ¿Qué repercusiones tiene su solución? Etcétera. Una vez decidido esto, lo más constructivo sería definir nuestra posición, qué es lo importante para solucionarlo, qué es imprescindible conseguir porque va a favor de nuestros valores o es intocable, y que no, a qué podemos renunciar, que tenemos que reconocer que simplemente sería deseable pero no necesario. A continuación deberíamos de ponernos en contacto con las partes implicadas para avisarles de que necesitamos solucionar este conflicto, pero dejándoles un tiempo para que ellos hagan lo mismo, para que puedan reflexionar sobre su posición, sobre qué es lo que necesitan alcanzar y qué solo es deseable o lo quieren. Y bueno, siempre es una postura pues, positiva. Desde luego, si vamos de manera cortante, imponiendo y de forma dura, pues va a ser una respuesta más negativa a la que recibiremos. Pasado un tiempo, pues se queda en un lugar, como hemos dicho antes, que tengamos un tiempo abierto para poder hablarlo y constructivamente debatir el tema que nos genera el conflicto. Y si se alarga demasiado y vemos que ya estamos cansados, que parece que no se va a lograr nada constructivo, pues lo mejor sería dejarlo para otra sesión, pero en un punto positivo. Y una vez hecho esto, terminado todo lo que teníamos que hablar, pues adoptar la decisión que se ha tomado conjuntamente y asumir que tomar una decisión supone renunciar a otras, pero bueno, comprometernos con ella, no boicotear. No decir, sí, bueno, hemos acordado esto, pero yo sigo pensando que lo mejor y hacer por otra parte, sino, vale, hemos acordado esto y vamos a trabajar en esta línea. Muy bien, Loida, muchas gracias. Nada, a vosotros. Bueno, amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Yo creo que ha sido un programa enriquecedor, ¿verdad? Y le agradecemos evidentemente a nuestro invitado de Segunda Opinión por esas conclusiones tan interesantes acerca de la comunicación, a nuestro invitado principal, a José Luis Lasso, terapeuta familiar. Muchas gracias, José Luis, por tu participación. Ha sido un placer, como siempre. Y bueno, pues hasta aquí llega el programa, como digo, no tenemos tiempo para más, seguro que hay muchas preguntas que les gustaría hacer. En fin, seguro que en otro programa podemos tratar alguna parte interesante también que pueda resolver algunas de sus dudas, y si consideran que este programa ha sido interesante, tal vez les volvamos a encontrar nuevamente en el próximo programa de Mejor Cada Día. Nosotros les esperamos. Hasta pronto.